Esta línea del tiempo pertenece a España. La idea es comparar un poco el caso de ellos con cómo venimos nosotros. Primer contagiado 2 de febrero, segundo contagiado confirmado 9 de febrero. El 26 de febrero empiezan a tener un crecimiento exponencial. De hecho, en realidad acá tienen un 500% de crecimiento, lo cual, bueno, debe tener algo que ver con los test. Para que más o menos nos ubiquemos, desde el primer confirmado hasta el día en el que se toma una medida un poco más extremista, pasaron 42 días, que sería el caso de la cuarentena que ellos tomaron, que fue una cuarentena distinta a la nuestra porque permitía a todo el mundo ir a trabajar, digamos. Te impedía todo lo que era recreación y ese tipo de cosas, pero trabajar te lo permitían y te limitaban simplemente el desplazamiento hacia tu puesto de trabajo y de regreso a tu casa. Eh, Estuvieron 42 días desde el primer contagiado confirmado hasta esa medida, mientras que Argentina estuvo 17 días desde ese primer contagiado hasta la cuarentena. Sería más o menos equivalente a si ellos el 19 de febrero hubiesen tomado la medida de entrar en cuarentena. Más o menos para que entendamos un poco el rol que ellos están barajando, manejando, si, suponiendo que el primer contagiado fue realmente el 2 de febrero, es 1,187. ¿Qué significa esto? Que una persona puede contagiar a menos incluso de un 20% de otra persona. Esto es un número chico que hoy por hoy se asemeja bastante con Argentina, pero bueno, como todo lo exponencial, si uno lo deja correr muchos días, empieza a volverse muy grande. Entonces, en pocos días no hay ningún problema. Por ejemplo, en 15 días genera 65 casos, digamos, este tipo de crecimiento, pero en 60 días genera 156.743 casos. Hoy España está en el día número 55 y anda bastante parecido a este número. En el caso de Argentina, por ejemplo, que tomamos la medida a los 17 días del primer contagio, deberíamos estar entre esto y esto, lo cual no es cierto. Así que posiblemente lo que esté pasando en Argentina es que el RO puede que ande por este número, pero que en realidad la cadena de contagios empezó mucho antes. Esta curva es el total de contagiados, es un acumulado en España de la cantidad de contagiados. En el día 50, más o menos, tenían 28.000 contagiados, que sería más o menos por acá. En el día 54, 55 se encuentran más o menos por esta parte. Y lo que está evidenciando esto es un crecimiento del tipo exponencial. Si esto sigue de esta forma, en no mucho más de 5 días, el número de contagiados acumulado en España prácticamente superaría la barrera de los 150.000. Esto hay que ver si es así. Este asterisco significa que todavía no pasó. Los contagiados van a seguir estando contagiados, entonces el objetivo de esta curva es sí lograr quedar horizontal, porque ya el número de contagiados se mantendría el acumulado, pero dejaría de crecer. Entonces, bueno, es muy raro que esto haga un quiebre de este tipo. En general tienen este crecimiento, después la curva cambia de esta forma hasta que logra amesetarse. Este caso es el contagiados por día. En este caso, el comportamiento, lo que uno tiene que buscar en la curva es distinto, porque al ser el nuevo número de contagiados por día, ahí sí tiene que llegar a cero. Entonces, ahora se encuentra en una parte exponencial, esto es el día de la fecha, esto todavía no sucedió, pero si se continúa esta tendencia, pasaría esto, que empezarían a tener entre 20 y 25.000 casos por día, digamos, no sé si realmente va a ser así, pero esta curva sí tiene que cambiar de curvatura y tiene que tender a cero, o sea, tiene que en algún momento bajar y llegar a cero, a tener cero contagiados por día. En el caso de las muertes, España hoy por hoy también muestra un crecimiento exponencial.
en el día 55 más o menos se encuentra en esta zona, pero lo que pasa es lo mismo, si sigue con este comportamiento, quiere decir que en poco más de 5 días el número va a ascender por encima de los 6.000. Así que bueno, habría que ver cómo esto se comporta. Este otro gráfico habla más bien de la letalidad, que es cuántos muertos hay para determinado número de contagiados. Básicamente es un porcentaje de muertos respecto de los contagiados. También hoy se encuentra en esta parte, el comportamiento parece más bien lineal, pero ha ido creciendo. Hoy se encuentra entre el 7 y el 8% del número de contagiados. Al principio ha sido un poco menor. Esto también hay que buscar que en algún momento, si bien siguen creciendo los contagiados, que el número total de muertes se mantenga. Entonces, en este caso, sí va a haber que buscar que la curva se amesete. Para tener un número de referencia, Argentina se encuentra en el 2% más o menos, entre el 1,6 y el 2% de muertos respecto de los contagiados. Este crecimiento exponencial que se está viendo acá también tiene que ver con lo que habíamos hablado en el otro video, de que se empiezan a colapsar los sistemas de salud y el crecimiento de muertes por la gente, o sea, por los casos que aparecen que no pueden ser atendidos con todo lo que requiere, porque la salud está desbordada, empieza a haber más muertes. Para comparar un poco con Argentina, si bien tenemos un número de habitantes bastante similar, ellos tienen en España 47 millones de habitantes y nosotros tenemos estimativos 45 millones, si bien bueno, el censo va un poco menos, pero 45 millones se estiman que habitamos Argentina. Ellos tienen una densidad poblacional mucho mayor que la nuestra. Ellos tienen 93,1 habitantes por kilómetro cuadrado y nosotros tenemos 16,23 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto obviamente ayuda a que tengamos menos contagios,